¿Se ve la presentación? De acuerdo. Entonces, la semana previa vimos los diferentes mecanismos, el ciclo de gestión de calidad, hemos visto la importancia de los procesos, de igual manera hemos visto la diferencia entre los procesos y los diferentes programas y proyectos que existen. Ahora vamos a ver las herramientas como tal. De igual manera vamos a tener un ejemplo, un análisis de un ejemplo, una mejora continua aplicada a uno de los rubros que ustedes mencionaron la última reunión, la última sesión, que es la de un restaurante. Si tienen de igual manera más proyectos o tienen ahí un rubro en mente, podemos también analizarlo para poder encontrar las mejoras, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con estas herramientas de mejora continua, empezando por lo que es el Kaizen, señores. ¿A alguien le es familiar lo que es el nombre, la herramienta Kaizen? La herramienta Kaizen es una herramienta creada justamente por japoneses dentro de lo que conlleva lo que es la gestión de calidad, ¿sí? Significa mejora continua en japonés. Aquí se trata de armar una metodología que permita no solamente proyectar unos lineamientos cara a poder optimizar los procesos, sino también poder generar valor en el producto o en el servicio. El enfoque Kaizen justamente involucra lo que es la participación activa de todos los usuarios, de todos los key users que pueden intervenir en un proceso. ¿Para qué? Para mejorarlo y para aumentar la calidad. Ahora, un ejemplo de las primeras empresas que desarrolló e implementó este tipo de metodologías es, por ejemplo, Toyota, ¿no? En Toyota, una empresa que es justamente sinónimo de Kaizen porque aquí fue, digamos, el conejillo de Indias del desarrollo operativo de este tipo de metodologías. Aquí los colaboradores de la línea de producción, porque se creó directamente para poder mejorar la manufactura del producto, ¿no? Reubicaron las herramientas en el área de trabajo para que sean más accesibles. Y esto, así sea una mejora pequeña, podía optimizar lo que son los tiempos. Pero al reducir los tiempos, aumentabas la productividad porque te demorabas menos para poder ensamblar, para poder cortar, para poder manufacturar cada una de las partes o las autopartes de la carrocería. Entonces minimizabas lo que era el tiempo de inactividad y aumentabas el ciclo de producción. En ese sentido, se aplicaba cierto orden al desarrollo y a la manufactura desde elementos pequeños como son los tiempos. Existen hoy por hoy diversas herramientas para manejar los tiempos, para hacer estudio de tiempos, y uno de los tiempos que les recomiendo que verifiquen o que desarrollen es el tiempo estándar, ¿no? Que analicemos o lleguemos hasta el tiempo estándar. Ahora, ¿cómo podemos llegar hasta el tiempo estándar? Pues, profesor, y yo voy, hago una toma de tiempo con mi celular y ya está. Ese es tiempo que tú observas y utilizas el cronómetro para poder registrarlo, se llama tiempo observado. A ese tiempo, tú le vas a considerar lo que es el porcentaje de rendimiento, porque, seamos sinceros, no todos rendimos al mismo tiempo y además no todos rendimos de la misma manera y no todos rendimos de igual manera en diferentes horarios. No va a ser lo mismo el rendimiento de un colaborador en el turno tarde o en el turno mañana que en el turno noche, ¿correcto? Entonces, eso hay que considerar para lo que es el rendimiento. Y una vez que se considere lo que es el rendimiento, en el tiempo observado estamos hablando ya del tiempo normal, ¿de acuerdo? Ahora, acto seguido consideramos lo que es el tiempo estándar, donde ya involucramos lo que es el porcentaje de holgura, ¿sí? ¿Y qué es la holgura? Es el tiempo inactivo, ¿de acuerdo? Siguiendo con la línea de Kaizen, cuando hablamos de Kaizen estamos hablando de esta metodología de mejora continua. Y tiene los siguientes elementos dentro de su proceso de implementación. Primero, señores, como en todo proyecto, se forman los equipos, ¿no? Los equipos multifuncionales para poder identificar los problemas. De preferencia, aquellos que sean dueños de procesos, ¿sí? Acto seguido se hace el mapeo del proceso, que que en la última sesión vimos lo que era el mapeo de un proceso, para poder identificar las áreas de mejora. ¿Y cómo identificamos las áreas de mejora? Identificando las actividades críticas, ¿no? O las actividades cuellos de botella. Siguiente paso es identificar las oportunidades de mejora, ¿no? Con un brainstorming, con una lluvia de ideas de los mismos que users, del mismo equipo relacionado con ese cuello de botella, con esa actividad crítica. Cuarto paso, implementamos los cambios. Sugerencias se implementan a pequeña escala.
Y finalmente, después de la implementación, se monitorean los resultados, ¿no? El día de hoy justamente vamos a ver varios KPIs que son importantes dentro de la gestión. Ahora, dos metodologías, porque al fin y al cabo, señores, esta implementación siempre se trabaja como que, como un proyecto. La última sesión vimos la diferencia entre una operación y un proyecto, que es el factor tiempo, ¿correcto? El tiempo es limitado dentro de un proyecto. Hay una fecha de caducidad de esa secuencia de actividades. En ese sentido, si hablamos que el, el proyecto tiene como limitante el tiempo, estaríamos hablando de que estamos hablando de que nosotros podemos aplicar ciertas metodologías ágiles para poder gestionar un proyecto. Señores, esto ya va para ustedes. ¿Qué metodologías ágiles podemos nosotros aplicar dentro de un proyecto? El Scrum, que justo lo ven en pantalla, o el Design Thinking. ¿Alguna vez han escuchado de estas metodologías? Es una metodología de trabajo, ¿de acuerdo? Que les permite no solamente ir recopilando lo que es la información en tiempo real en cada una de las fases o eventos, que en este caso se le llama los Scrum, de cada uno de los entregables del proyecto, sino que también te permite tener una visión real de lo que busca tener el cliente, en este caso, sobre sí, ¿no? Ese valor agregado. Entonces, nosotros al aplicar Kaizen, primero formamos nuestro equipo de trabajo, hacemos un mapeo de procesos, que la sesión previa aprendimos cómo hacer un mapeo de procesos, identificamos las áreas de mejora, las oportunidades de mejora en base a los dolores e implementamos los cambios para finalmente monitorear si es que hubo resultado o no con esos cambios. ¿De acuerdo? Esta es una forma, ya más adelante, a medida que vayamos avanzando paso por paso, vamos a ver el proceso en otro ejemplo. Y entramos, señores, al famoso Lean, que si no me equivoco, en la última sesión hablamos de algunos Lean, ¿no? ¿Qué Lean se acuerdan? Lean Logistics, Lean Manufacturing, Lean Construction, Lean Service, Lean Office, y podemos seguir y seguir. El más conocido es el Lean Logistics y el Lean Manufacturing, sobre todo el Lean Manufacturing. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Como ya se imaginarán, el Lean se creó justamente para el proceso productivo de industria, ¿no? De igual manera, fue desarrollado inicialmente en la industria automotriz. ¿En dónde? En Toyota. Si se dan cuenta, la industria automotriz fue quien muchas veces es pionera en el desarrollo de este tipo de estrategias o metodologías. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué consideran ustedes que la industria automotriz fue el conejillo de Indias para este tipo de proyectos? ¿Por qué será? ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿Por qué creen que la industria automotriz sería un buen conejillo de Indias para desarrollar estas metodologías ágiles? ¿A ver, alguna opinión? ¿Hay alguna idea? ¿Por qué consideran? ¿Qué tendrá? De repente es por el tipo de negocio, por la cantidad de productos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguna idea? ¿Le gustaría participar? ¿Por qué creen ustedes que la industria automotriz? Por la secuencia de procesos. Muy bien, Elvis. Por la secuencia de procesos, ¿correcto? Y por los productos, de alguna manera, en masa que se iba generando periodo tras periodo. Entonces tenía que ser ágil, se tenía que minimizar lo que son los desperdicios, lo que hablamos la semana pasada, perdón, la sesión previa. No sé por qué estoy diciendo la semana pasada. Entonces, se identifican 7 tipos de desperdicios que deben ser eliminados. Si gustan, apúntenlos, señores. ¿Cuáles son los 7 tipos de desperdicios dentro de un Lean Manufacturing, por ejemplo, en general? La sobreproducción, el tiempo de espera, el transporte innecesario, el exceso de inventario, los movimientos innecesarios, sobre todo aquellos que están en servicios, los movimientos innecesarios, los defectos y el procesamiento excesivo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos que buscamos eliminar. Un ejemplo, en Amazon, muchos conocen de repente esta empresa, esta empresa, esa grande, americana, que aplicó la metodología Lean y que justamente pudo mejorar lo que es la cadena logística y por ende toda la cadena de suministro como tal, ¿no? La gestión logística se logró poder optimizar gracias a minimizar los tiempos, ¿no? Los movimientos, ¿de acuerdo? Los movimientos en cada uno de las actividades, de las tareas que se iban ejecutando, ¿sí? Como se dice muchas veces,
los pequeños tiempos que existen entre los intervalos de actividad con actividad pueden optimizar toda la cadena. Al analizar las etapas del proceso de entrega, Amazon redujo los tiempos de espera en almacenes y transporte, lo que permitió una entrega más rápida y eficiente de los productos de los clientes. Señores, aquí quisiera hacer una pequeña pausa para preguntarles, ¿les gustaría ver lo que es un costeo propiamente de la preparación de picking, uno similar a Amazon? ¿Les gustaría ver ese tipo de análisis? ¿Sí? Ahí me comentan ahí en el chat para poder mostrarles ahí en el Excel. O si gustan, podemos seguir con la secuencia. Sería bueno. Ok, vamos a mostrar uno, ¿de acuerdo? A ver, un segundo. Un segundo. Vamos a ver en breve lo que es el costeo de picking, porque esto de alguna manera nos va a permitir poder analizar justamente cómo los pequeños tiempos pueden impactar. ¿De acuerdo? Un segundo. Un segundo, por favor. Ya. A ver. Ahorita les voy a proyectar el Excel. Igual en el chat me confirman si les gustaría que les envíe el Excel, ¿sí? Ahora, hay un punto muy importante, señores. Cuando nosotros queremos costear, ¿cuál es el primer paso para el costeo? Que levantemos la información, ¿correcto? Que levantemos la información. En estos momentos les voy a presentar lo que es el costeo tal cual. Bueno, un segundo. A ver, ahorita vamos a ver. A ver, estás. Acá estás. Ya, a ver, me confirman ahí si se puede visualizar, ¿sí? Ahí voy a ver si ya cargó en la plataforma. Me parece que está cargando. Ya, ahora sí. Por ejemplo, señores, aquí tenemos un costeo de operación de picking. Presten mucha atención, señores. Primero se hace un levantamiento de información. Y esto involucra que nosotros mapeemos qué cosa. Cuántos días nosotros realizamos esa actividad, cuántos meses, cuántas horas, cuántos minutos y el porcentaje de rendimiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de picking, ¿qué es el picking, señores? Es la preparación de un pedido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí involucramos qué cosas. Involucramos al personal, montacargas, entre otros materiales adicionales. Particularmente nos vamos a centrar en dos elementos principales, en el personal y en los montacargas, ¿de acuerdo? Como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, dicho esto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver qué recursos se involucran con estas dimensiones del personal y los montacargas. El personal, cuando hablamos de recursos, podemos hablar de lo que le pagamos a cada colaborador, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Y cuando hablamos de montacargas, podemos estar hablando tranquilamente del combustible, de la propia depreciación del montacarga, podemos estar hablando del mantenimiento que se le tiene que hacer al montacarga, ¿correcto? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestros recursos involucrados en este proceso de picking. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo nosotros medimos estos recursos empleados en la producción? Y en este caso, cuando hablamos de producción, podríamos hablar de la actividad, ¿correcto? Sin embargo, señores, yo les pregunto, cuando nosotros hablamos de movilizarnos desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Supongamos que son más o menos unos 30 metros. ¿Lo hacemos en cuestión de segundos o lo hacemos en cuestión de horas o en cuestión de minutos? ¿Con qué unidad de medida se quedan ustedes? Si nos queremos movilizar de repente 30 metros o 50 metros o 100 metros en un centro de distribución de 1000 metros cuadrados, ¿nos demoramos horas o nos demoramos minutos? Si hablamos de un centro de distribución grande. Correcto, Eli, muchísimas gracias. Nos demoramos minutos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra actividad la tenemos que medir en horas o en minutos, señores. Si decimos que nos demoramos minutos, lo tendríamos que medir en minutos, ¿correcto? Excelente. Entonces,
lo que vamos a hacer es, usualmente cuando ustedes hacen una estructura de costos, en la parte de mano de obra, lo trabajamos en horas, ¿correcto? En horas trabajadas al mes. En este caso, señores, va a ser en minutos, ¿sí? Entonces, tenemos que el montacargas opera 20 días, 12 meses al año, 8 horas al día, 60 minutos cada hora, y con un rendimiento del 80%. ¿De acuerdo? Es decir, que en una hora, muchas veces, en vez de manejar 100 cargas, se manejan 80 cargas, por así llamarlo. O en vez de manejar 10 cargas, en una hora se manejan 8 cargas. 80% de rendimiento. ¿Qué hacemos? Como ya se imaginarán, si hablamos de productividad, perdón, de producción, multiplicamos todos estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos ver la actividad en minutos. Entonces, lo pasamos a esa tasa, a esa unidad de medida de minutos. El siguiente paso, señores, es ir mapeando lo que es la información, el recurso del montacargas como tal. Por ejemplo, el montacargas me costó 11.000 soles, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. La vida útil es de 5 años, ¿sí? La vida útil es de 5 años. Ahora, en ese sentido, si yo digo que la vida útil de este montacargas es de 5 años, y yo sé que el precio o el valor es de 11.000 soles, lo que yo debería hacer es, dividimos los 11.000 soles entre la actividad anual en minutos, ¿no? Para poder prorrotear o poder tener aquí lo que es mi costo de depreciación, en este caso por minuto. Sin embargo, señores, esta actividad, esos 92.160 que aparecen ahí en gris, ¿es en 10 años, en 5 años o en un año? 92.160 minutos. ¿Es en un año, 10 años, 5 años? Correcto, en un año. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos considerar solo 92.160, porque ¿en cuántos años se deprecia, señores? Se deprecia en 5 años. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a dividir 11.000 entre 92.160 por 5, ¿correcto? Porque esos 92.160 minutos por 5 es toda la cantidad de minutos que realmente se deprecia ese activo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, así es como obtenemos 0.0239, que es mi costo de depreciación por minuto. ¿De acuerdo? Ahora, en lo que refiere al combustible, bueno, tenemos ahí el área de compras con el área de mantenimiento, hacen un resumen, 6.451 soles. ¿Eso lo divido entre qué? Entre 92.160, ¿no? ¿Cuánto me da? 0.07 aproximadamente. Mantenimiento, entre repuestos, que no ha habido muchos, 1.100 soles. Ok, eso lo divido entre qué? Entre 92.160, que es la producción. ¿Y cuánto me da? 0.012. Finalmente, con eso ya hemos acabado lo que es el montacargas, pero falta lo que es el personal, lo que hablamos hace un ratito, ¿correcto? Entonces, me dice que más o menos son 2 operarios, con el sueldo y todo, unos 15.000 soles anuales. Ok, ¿qué hacemos? Lo dividimos ¿entre qué? Entre 92.160. ¿Cuánto me da? 0.163. Finalmente, señores, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todos los costos por cada recurso. De costo de depreciación por minuto, más costo de combustible por minuto, más costo de mantenimiento por minuto, más costo de mano de obra por minuto. ¿Y esto cuánto me da la suma de todo ello? 0.200, perdón, 0.269, ¿no? Ese es mi costo total por minuto de la operación de picking, ¿de acuerdo? Hasta ahí solamente se ha hecho una pequeña estructura de costos de la operación como tal. ¿Qué es lo que falta? Hasta ahí ya tienes un buen indicador. Pero ¿qué falta, señores? Falta comparar escenarios. ¿Qué pasa si Pepito carga 3 SKUs por metro, ¿no? 3 líneas de producto por metro, más o menos, y se desplaza unos 15 metros. Sin embargo, Juanito se desplaza 5 SKUs por metro, lo cual lo hace en menos tiempo, recorre menos metraje, cambiamos el layout, etcétera. Comparamos los dos escenarios, ¿no? Suponiendo que un montacargas recorre 1 metro por segundo, y señores, este no es un curso de física, ¿ya?
Pero si decimos que recorre 1 metro por segundo y recorre 15 metros, ¿cuántos segundos recorre? Si recorre 1 metro por segundo, correcto, recorre 15 segundos. Ahora, señores, yo les digo, yo les pregunto, ¿podemos sacar el costo de ese desplazamiento, sí o no? Claro, porque tenemos el costo por minuto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente lo convertimos, ¿correcto? Simplemente convertimos lo que son los segundos en minutos. En este caso, hacemos justamente esa multiplicación, ¿no? 0,269, lo que nos salió hace un ratito, por 15 entre 60. Porque 15 entre 60 ya te da los 15 segundos en minutos, ¿no? Hacemos ese cambio de unidad de medida. Repito nuevamente, si tienes el costo por minuto y te dan segundos, lo multiplicas y lo divides entre 60 para poder tener los minutos, la misma unidad de medida. Lo mismo hacemos aquí, solo que en lugar de decir que recorre, se demora 15 segundos, se demora 9 segundos, porque recorre 9 metros, ¿correcto? Entonces, hacemos igual la conversión, ¿no? 0,269 por 9 entre 60, ¿no? Porque estamos hablando de que los 9 segundos lo estás pasando a minutos, ¿no? Y en un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60 segundos, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien, señores? ¿Sí? Entonces, ahí solamente hemos hecho las conversiones, ¿no? Entonces, señores, en ese punto, nosotros, por ejemplo, si ya queremos comenzar a mapear el tiempo que nos demoramos, por ejemplo, el desplazamiento hacia estanterías, hacia pasillos, el recojo de materiales, tenemos acá lo que son los minutos, ¿no? Yo me demoro 5 minutos en el primer escenario en recoger el material. De repente en el segundo escenario me demoro menos. ¿Por qué? Porque rediseñé el layout o porque hice un estudio de tiempos y dije, ya sabes qué, para minimizar movimientos, te vas a mover de este punto hasta este otro punto. Y así sucesivamente, haces cambios, ¿correcto? En el área de trabajo. Y miren, señores, en el primer escenario, mapeando todo el costo, te sale 4 soles. En el segundo escenario, te sale 3,26 soles. Señores, yo les pregunto, ¿ese cambio es significativo, sí o no? Que sea más o menos unos 0,80 centavos de sol. ¿Es significativo ese cambio? ¿Sí o no? Si estamos hablando por minuto, ojo. Claro que sí, porque al fin y al cabo nosotros lo multiplicamos por la cantidad de minutos que tienes en una jornada, lo multiplicas por la cantidad de días que tienes esa jornada, por la cantidad de jornadas que hay en un día y por la cantidad de jornadas que hay al mes, te va a salir un ahorro sustancial. Solamente, y un ahorro solamente por modificar lo que es el layout, ¿correcto? Solamente modificando el layout te ahorras más o menos unos 0,80 centavos por minuto. Señores, si eso lo multiplicas por la cantidad de tiempo y así sucesivamente, es un ahorro bastante significativo. Y eso que estamos hablando de un proceso, que es el picking. Imagina si aplicamos eso a todos los procesos que hay en logística: recepción, despacho, registro, resguardo, y podemos seguir y seguir y seguir. Un ahorro bastante significativo. Si gustan, ahí en el chat me escriben si quieren que les pase ya de finalizar la sesión con el apoyo de Félix, el archivo en Excel. Pero volviendo al tema central, como se pueden dar cuenta, señores, es significativo el, el cambio, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista económico, se puede notar ahí una diferencia, tan solo haciendo este movimiento de reubicación o minimizando los tiempos de ejecución de cada actividad. ¿De acuerdo? Entonces, no, al final, simplemente, ok, nosotros vamos a rediseñar el layout porque así trabajamos más rápido. ¿Qué es lo que nos dice que realmente trabajamos más rápido? ¿Qué mejor que un argumento económico? ¿No? Porque lo que estamos haciendo es sustentar, ¿cierto? Pero vieron el orden. Primero levantas la información. Si quieren, apúntenlo porque eso no está en ninguna PPT. Primero levantamos la información. Segundo paso, realizamos lo que es la estructura de costos. Uy, creo que se ve en blanco el archivo. Ya. Primero levantamos la información.
Segundo, realizamos la estructura de costos, que es primero identificar la producción, esto apúntenlo si gustan, registramos la producción, luego analizamos estructura por estructura según los recursos, mantenimiento, combustible, depreciación, personal, etcétera. Como ya hemos explicado, tienes tu costo unitario, ya sea por minuto, por hora, etcétera, y luego ya vas comparando escenarios según las propuestas, ¿sí? Esa ya es la parte final. Y señores, yo les pregunto, ¿cada proceso se mide bajo el mismo esquema, en otras palabras, perdón, bajo la misma unidad de tiempo, sí o no? ¿Cada proceso se puede medir bajo la misma unidad de tiempo? Muy bien, no. Por ejemplo, les comento, creo que ya les había comentado este ejemplo, ¿no? En el caso de una clínica se mide por segundos. ¿Cuánto te demora una ampolla? ¿Cuánto demora ciertas atenciones médicas, ciertos protocolos médicos? No demora a veces ni un minuto. De igual manera, podemos seguir y seguir con varias actividades que ustedes conocen. Hay actividades que demoran minutos, hay actividades que demoran horas, sobre todo en el proceso productivo, en la industria minera, hidrocarburos, y podemos seguir y seguir en la industria de plásticos, eh, y podemos seguir y seguir. Y hay actividades que no demoran tanto tiempo, y hay procesos que no demoran tanto tiempo. Entonces, ustedes eligen la unidad de medida según la naturaleza de su proceso, ¿de acuerdo? Pero el orden siempre va a ser el mismo. Levantar información, realizar la estructura de costos, analizar escenarios según correcto, Wilfredo, depende de la actividad. Y analizar escenarios según los parámetros que quieran establecer o las mejoras que quieran aplicar. Porque yo les dije un tema de rediseño de layout, pero ser que alguien diga, profesor, yo no quiero rediseñar el layout, yo lo que quiero es minimizar tiempos. Ok, ¿qué podríamos hacer? Disminuir la cantidad de movimientos que se hacen para cada actividad, ¿no? También es una solución. Y por ahí, de repente, un compañero puede mencionar ahí, profesor, de repente la metodología del trabajo, ¿no? O los turnos, o la cantidad de personas que van a trabajar. Asignamos más personal, o reducimos personal, o un personal más calificado, o colocamos una herramienta. Tantas soluciones que se nos puede ocurrir, señores, ¿no? Que se pueden aplicar. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. El proceso de implementación Lean usualmente es identificar los desperdicios, ¿no? Ya vimos que hay bastantes desperdicios que se pueden gestionar. El análisis de flujo de valor. Se crea un mapa del flujo de valor para visualizar las etapas donde existen desperdicios. Se eliminan los desperdicios, ¿no? Para poder implementar estrategias, para reducir o eliminar los desperdicios identificados. Se estandarizan los procesos, ¿no? Para poder, justo lo que conversamos en la última sesión, ¿no? Las mejoras se estandarizan para asegurar que se mantengan en el tiempo y el monitoreo continuo, ¿no? Se evalúan los procesos continuamente para detectar nuevos desperdicios y oportunidades de mejora, ¿de acuerdo? Identificación de desperdicios, análisis de flujo de valor, ¿no? ¿En qué etapa existen estos desperdicios? Se eliminan los desperdicios con estas propuestas, ¿no? Cambio de metodología de trabajo, rediseño del espacio, implementación de la maquinaria, agregar personal, entre otros posibles recursos. Se estandarizan los procesos, un mismo esquema de trabajo y finalmente se hace un monitoreo continuo. ¿Sí? Hasta ahí, señores. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Continuamos. De acuerdo. Y luego tenemos el Six Sigma, otra herramienta de mejora continua. De repente algunos han escuchado, de repente otros no tanto. El Six Sigma es una metodología, ¿de acuerdo? Centrada en la reducción de la variabilidad en los procesos y la eliminación de defectos, ¿sí? Se basa en herramientas estadísticas para analizar y mejorar los procesos con el objetivo de reducir la variabilidad. Usualmente, como les mencioné en la última sesión, se aplica para la industria, en general, para muchas industrias tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, los smartphones, ¿sí? Porque lo que buscas es maximizar lo que es la calidad, elevando lo que es el nivel de gestión de, perdón, minimizando lo que es el nivel de variabilidad o de desperdicios o desperfectos, ¿no? El nombre Six Sigma proviene del objetivo de mantener los defectos a un nivel de 3.4 por millón de oportunidades, lo que garantiza que los procesos sean casi perfectos, ¿no? Son mínimos. Un ejemplo, como les mencionaba, es el uso en la industria tecnológica, gadgets, telefonía móvil, ¿no? Por ejemplo, Motorola es el pionero, así como Toyota es el pionero en Lean y en Kaizen, Motorola es el pionero en Six Sigma. Utilizó esta metodología para identificar causas de defectos en la fabricación de teléfonos. Al implementar Six Sigma,
Motorola logró reducir la tasa de defectos, mejorando la calidad general de los productos y disminuyendo los costos asociados con retrabajos y productos defectuosos. El proceso de implementación como tal. Primero defines el problema, los objetivos y el alcance, ¿de acuerdo? Porque no es que vas a mejorar todo. Van a haber ciertos parámetros, como con cualquier proyecto, ¿no? Que definan el alcance. Se mide, se recopilan los datos sobre el proceso actual y se cuantifica el problema. Se analiza, se utilizan herramientas estadísticas para identificar la causa raíz de los defectos o variabilidad. Se mejora, se implementa la solución que elimine la causa raíz y mejore el rendimiento del proceso. Y finalmente se controla, se monitorea esos resultados para asegurarse de que las mejoras se mantengan y los defectos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces hay definición del problema, los objetivos y el alcance, la medición, ¿no? Recopilación de datos sobre el proceso actual y se cuantifica el problema. Se analiza con herramientas estadísticas para identificar la causa raíz de defectos o variabilidad, se mejora, ¿no? Que de hecho el Six Sigma como tal lo vamos a ver en la última sesión, porque ahí vamos a ver también estadística, ¿de acuerdo? Se mejora, se implementa la solución que elimine la causa raíz y mejora el rendimiento, y finalmente se controla, ¿sí? Si se dan cuenta, son otras etapas, son etapas distintas, porque van de la mano con poder, son más etapas, también se podría mencionar, porque al final es más riguroso el análisis, ya que cuantificas desde un punto de vista bastante, digamos, exhaustivo en cada parte, o sobre todo en el nivel de variación que tiene que tener o aceptable, ¿no? Estableces unos límites de control para que tu variabilidad de defectos no sobrepase los límites y puedas entregar un producto de calidad. Ahora, las comparaciones, ¿no? Entre Kaizen, Lean y Six Sigma. Tres de las herramientas que hoy por hoy en el mercado son de las más utilizadas dentro de lo que es mejora continua. Aquí en Estados Unidos, en España, en China, en todos lados. El Kaizen se centra en pequeños cambios continuos, involucrando a todos los empleados en la organización, ¿no? Busca una cultura de mejora constante. Cuando piensen en Kaizen, piensen también en la cultura, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Lean, estamos hablando de eliminar desperdicios, ¿no? Ok, esto se va. Acá perdemos mucho tiempo, pum, achicamos, acortamos, cambiamos, minimizamos, rediseñamos, ¿de acuerdo? Es útil para organizaciones que buscan una optimización rápida de sus operaciones. Sobre todo para los que están en el rubro de servicios, les recomiendo investigar un poquito más de Lean Service, ¿de acuerdo? Les va a ayudar un montón. Eliminar movimientos repetitivos o innecesarios, ¿de acuerdo? O rediseños del espacio. Y el Six Sigma, para aquellos que tengan una empresa de industria, manufactura, reducción de la variabilidad y defectos, ¿no? Que ya se aplican varios métodos estadísticos. Es ideal para empresas que buscan mejorar la calidad a niveles casi perfectos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, señores. Eh, por ejemplo, muchas gracias. En transporte, por ejemplo, podemos utilizar lo que es el Lean, ¿no? Lean Logistics, de igual manera se puede aplicar porque al fin y al cabo lo que buscas es minimizar lo que son los tiempos, ¿de acuerdo? Tanto desde la partida de las unidades o de la flota, ¿no? Como también en la recepción de solicitudes para el servicio a cada uno de los puntos, ¿no? En este caso lo que buscas, y acá es bastante sensible, porque justo la vez pasada lo compartíamos en clase en la universidad donde dicto, que es que a diferencia de almacenamiento y a diferencia de compras, transporte es un mundo muy interesante, muy bonito, porque a diferencia de cuando tú estás viendo las operaciones de almacén, usualmente se podría decir que estamos en un entorno ciertamente seguro, ¿no? Tenemos tenemos todos los recursos a la mano, estamos bajo cuatro paredes, como se dice, pero cuando hablamos de transporte, hablamos de factores exógenos o factores externos que influyen directamente o impactan directamente en el rendimiento, ¿correcto? Impactan directamente en el rendimiento porque no sabes si en la ruta que estás tocando puede haber ahí un siniestro, una intersección, pueden haber ahí inconvenientes, etcétera, que van a afectar el rendimiento, la eficiencia de ese servicio, ¿no? Que no es directamente tu culpa, simplemente es un factor externo que se lleva a cabo o impacta en ese servicio. Entonces, aquí lo que buscas es minimizar la cantidad de desperdicios, dígase tiempo, movimientos, lo máximo posible, ¿no? Entonces, las herramientas o las soluciones que construyas
deberían ir asociadas a una metodología Lean Logistics o Lean Service como tal, ¿sí? Todo lo que te podría comentar. Si gustas, la próxima sesión podríamos tocar un ejemplo relacionado con transporte y relacionado al tema, si les parece la idea, para poder extender un poquito más este tipo de análisis, ¿no? Pero esa es la premisa que te podría comentar. No sé si por ese lado estamos un poquito más claros, ¿sí? En relación al rubro, continuamos en todo caso, ¿sí? Listo. Ahora, el famoso ciclo PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? El ciclo PHBA, también conocido como ciclo de Deming, de repente algunos lo han escuchado, es una herramienta de mejora continua de procesos, ¿sí? Está compuesto por 4 fases que se aplican igual de manera iterativa, ¿no? Vamos a ir detallando una por una con un ejemplo, por supuesto. La planificación, aquí identificas similar a lo que habíamos visto en Six Sigma, ¿no? Identificamos un problema, un área de mejora y desarrollamos un plan para poder abordarlo, ¿de acuerdo? Aquí implica analizar en profundidad, establecer los objetivos claros, definir las acciones necesarias para alcanzar ese objetivo. Un ejemplo es que en una empresa de manufactura se detecta un aumento en los defectos en una línea de producción de piezas automotrices. El equipo de calidad decide planificar una mejora, investigando igual las posibles causas del problema y proponiendo una nueva metodología e inspección de calidad, ¿no? Acá se establecen objetivos como reducir los efectos en un 20% en los próximos 3 meses. Algo interesante que quiero que se queden, señores, con esta parte es que cuando planificas, tienes que establecer objetivos medibles. Ah, ya, quiero reducir los efectos. Ok, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En qué porcentaje? ¿En qué parte del proceso exactamente? El alcance. ¿Se acuerdan del alcance? Es importante, ¿no? Porque en base al alcance es que vas a definir también los recursos que vas a utilizar. No es lo mismo, de repente, se me ocurre ahorita, en un proceso de producción de moldes de plástico, hay una actividad que se llama mecanizado, pero también hay una actividad que se llama ensamblaje, otra actividad que se llama troquelado, corte, varias actividades. Y si tú me dices, como gerente de producción, quiero reducir los errores, pero cada actividad es un mundo distinto, ¿correcto? Porque cada actividad tiene su propia particularidad. No es lo mismo el proceso de la máquina de corte que la máquina de ensamblado. Tiene una tasa de producción distinta, tiene un mecanismo distinto, un análisis distinto, una inspección distinta. Entonces, son naturalezas de procesos distintos, perdón, naturalezas de actividades distintas. Entonces, hay que definir bien los alcances, ¿no? Y definir también en cuánto vamos reduciendo, en cuánto tiempo, porque también va a depender mucho el presupuesto. Vamos a otro ejemplo totalmente distinto. Quiero aumentar la cantidad de vistas en mi podcast, en mi canal de YouTube, supongamos. Soy un streamer y quiero aumentarlo. Y voy con mi community manager y le digo, quiero aumentar la cantidad de vistas. Pero más o menos en cuánto tiempo quieres aumentar tu cantidad de vistas, en porcentaje para medir las estrategias, ¿no? Y aplicar un buen marketing digital, etcétera, 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 ¿no? Pero tienes que ser bien exacto, bien específico con lo que quieres mejorar, ¿de acuerdo? Esa es una buena planificación. Hacer. Aquí implementamos a pequeña escala para probar la efectividad, ¿no? Un proceso controlado en el que se aplican las acciones definidas, ¿no? Manteniendo una observación cercana para obtener datos que permitan evaluar el éxito de esas medidas. El equipo de una empresa de manufactura implementa nueva metodología de inspección a una pequeña parte de la línea de producción, supongamos mecanizado, ¿no? Realizando revisiones visuales más detalladas, se me ocurre, inspección de ensayos no destructivos con líquidos penetrantes, ¿no? Se echan unos líquidos para ver si hay fisuras o no en esa estructura metálica y ahí se ve si están bien ensambladas. Bacán, no es un ensayo invasivo, ¿no? Entonces te permite poder verificarlo de manera adecuada y sin comprometer la calidad. Entonces, la idea es que la intervención reduzca la cantidad de defectos. ¿Se dan cuenta? Y no es una estrategia o intervención rigurosa o complicada, ¿sí? Luego tenemos lo que es la verificación, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la verificación. Aquí se evalúan los resultados, ¿no? Ajá, implementamos lo que es la inspección bajo líquidos penetrantes. Ok, ¿sirvió o no? Mira, hemos visto que antes teníamos 20 productos cerrados, ahora solamente tenemos 3 o 4. Sirvió. Entonces, ¿por qué? Porque hemos mejorado nuestra calidad o la inspección en esta fase del mecanizado, ¿no? Ah, bacán. Entonces, vemos que después de implementar la nueva metodología de trabajo con la inspección, durante 2 semanas, el equipo de calidad mide los resultados.
Los datos muestran que los defectos en esa parte de la línea de producción se redujeron en un 25%, superando el objetivo del 20%. ¿Se dan cuenta? Entonces se verifica que el proceso no ha ralentizado la producción en general. Aplicar los líquidos penetrantes, tomarse ese tiempo de poder inspeccionar de esa manera el material, ¿no? No impacta en la productividad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De esas fases y finalmente, por ejemplo, actuar, ¿no? Si los resultados son positivos, la solución se estandariza. Esto se aplica en el taller 1, que está aquí en Villa El Salvador, en el taller 2, que está en el Callao, en el taller 3, que está en San Juan de Urigancho. En los talleres se aplica el mismo mecanismo de trabajo. Señores, lo hablamos la primera semana. ¿Qué documento me puede ayudar a poder estandarizar estos procesos? ¿Cómo se le llama el documento? Comienza con procedimiento, ¿correcto? Y de igual manera las políticas para tener estos parámetros, ¿sí? Hasta ahí, señores. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Algún ejemplo de repente de alguna otra industria? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos, señores. ¿Sí? Si alguno tiene de repente alguna industria en la mente, lo comenta. Wilfredo, ahí, escríbenos por favor por el chat. ¿Sí? La idea siempre va a ser que nosotros desarrollemos este tipo de estrategias o apliquemos lo que es el ciclo de mejora, ¿no? En base a lo que nosotros vayamos recopilando de información de los mismos que users de cada proceso, ¿sí? O lo que nosotros podamos investigar relacionado a. Ujú. Ahí mientras Wilfredo nos va comentando el caso del, cuando se hace un proceso de una institución pública, cuando se hace, que entiendo que todavía vas a complementar la pregunta, o estás preguntándome cuándo es que se hace el proceso de una institución pública. Ah, ok, 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 ya. Miren, ahí su compañero pregunta, el proceso de una institución pública donde se utiliza el manual de operación y funciones, los roles, ya. Ujú. Ahora, creo que ya estoy un poquito entendiendo de qué va la pregunta. Una cosa, señores, es el procedimiento, que es el registro de las actividades, y otra cosa es el manual de funciones, donde directamente estamos hablando, perdón, registro de las actividades, y otra cosa es el manual de funciones, donde hablamos de las responsabilidades del colaborador o del key user de ese proceso. ¿De acuerdo? Son dos puntos distintos, porque en el procedimiento estamos hablando del ABC, de cómo se hacen las cosas, ¿no? De el registro, del alcance de ese proceso, que nos permite justamente poder lograr ese objetivo, en este caso podría ser los moldes, ¿no? Y otra cosa es el manual de funciones, donde directamente hablamos de las responsabilidades que tocan directamente a ese key user que va a realizar o va a intervenir en ese proceso, ¿sí? Son dos documentos distintos. Sí, sí, Malín. Jesús, justamente el tema del TOC lo vamos a abordar todavía en la siguiente sesión, porque ahorita estamos yendo paso por paso. Estamos viendo como que herramienta por herramienta, ¿de acuerdo? Pero sí también lo vamos a abordar y con un ejemplo bien bonito relacionado con lo que es, bueno, en este caso, una de las empresas que tuve la oportunidad de poder. Ah, ¿de acuerdo? La empresa de bebidas. Ahí vamos a ver un poquito lo que es el TOC, ¿sí? Pero bien, señores, ahorita, si se están dando cuenta, vamos yendo pausadamente, actividad por actividad, porque la idea es que podamos entender cada actividad con un ejemplo, ¿sí? Porque considero que es la mejor manera de poder abordar cada uno de estos puntos. Igual, señores, si tienen industrias en la mente, como para poder analizar, ya sea hoy o más adelante, los invito nuevamente a que puedan escribir en el chat, porque yo esto lo voy grabando, lo voy registrando para los futuros ejemplos, ¿sí? Para que sea más personalizado. El proceso de implementación del ciclo PHBA en una empresa peruana, dígase Alicorp. Por ejemplo, primero, ¿cuál era la primera fase, señores? Identificamos lo que es la planificación, no el objetivo. Alicorp detecta que el tiempo de entrega de productos a sus clientes minoristas se ha incrementado en los últimos meses, afectando su competitividad. El equipo logístico analiza las causas del problema, incluyendo demoras en el picking, lo que hablamos hace un ratito, la preparación de pedidos, o en la distribución. Se realiza un análisis en las diferentes etapas del proceso logístico, ya sea la demora de el recojo de materiales, la demora hasta la zona, hasta el muelle, la zona de despacho, la demora para la preparación del pedido. Se hace todo un estudio de tiempos
Y el principal cuello de botella se encuentra en el almacén, no en la distribución, sino en el almacén, debido a una organización ineficiente de los productos y la falta de personal capacitado, ¿no? De repente hay una alta rotación del personal. Entonces, se establece un plan, ¿no? ¿Qué significa P? Plan. Se establece el objetivo de reducir el tiempo de preparación de pedidos en un 15% en los próximos 2 meses. El plan incluye un rediseño del layout, capacitar a los colaboradores en el manejo de inventario. De repente FIFO, LIFO se puede aplicar, un ABC, etcétera. Se identifican responsables y un cronograma. Señores, cuando ustedes hagan un plan siempre tiene que haber tiempos, responsables, cronograma y presupuesto. ¿De acuerdo? Ahora, el área logística decide analizar lo que es la reconfiguración del almacén, ¿no? El rediseño del layout utilizando principios del Lean para optimizar los espacios y reducir los tiempos de búsqueda de productos. Una herramienta del Lean, como por ejemplo lo que es el Lean Logistics dentro de la gestión de inventario, es el sistema de clasificación ABC. No recuerdo bien si les comenté, creo que sí, que el sistema de clasificación ABC es clasificar los productos en base a un criterio, por ejemplo, la rotación. Es decir, que si hay productos que tienen mayor rotación, les voy a poner una categoría A y los voy a ubicar cerca del muelle o la zona de despacho. Entonces, como estoy reubicando, tengo que hacer una nueva capacitación a mis colaboradores, ¿no? Y esa es una herramienta parte de lo que es Lean Logistics. Nosotros podemos también establecer un nuevo plan de trabajo o un esquema de movimientos que permita reducir los tiempos de búsqueda del producto. Al mismo tiempo, se capacita al personal en buenas prácticas de almacenamiento. Ahora, tenemos lo que es el hacer, ¿no? Implementar el plan en una pequeña escala para probar su efectividad. En este caso, por ejemplo, Alicorp decide implementar los cambios en uno de sus almacenes más pequeños, que no genere tanto impacto a nivel de unidad de negocio, ubicado en Lima, para ver el impacto antes de extender la solución a otros centros de distribución. Se realizan cambios en la Se realizan cambios en la disposición de los productos analizando una clasificación ABC, no justo lo que comentábamos, ¿no? Para ubicar los productos de alta rotación más cercanas a los muelles o a las zonas de despacho, ¿de acuerdo? Además, podemos capacitar al personal del almacén en las nuevas prácticas, ¿no? Generamos procedimientos, generamos políticas, ¿de acuerdo? Y se implementa este piloto, señores. El plan se implementa durante un mes, 30 días. 24 días y no queremos contar los fines de semana. Y el equipo logístico sigue de cerca el desempeño, midiendo el tiempo de preparación de pedidos, analizando cualquier inconveniente o ajuste, ¿no? Mire, hemos puesto los racks muy cerca de la zona del muelle, no hay tanto espacio para poder ubicar ahí los paquetes o interviene o hay temas de seguridad que se tienen que respetar, lineamientos, etcétera. Chocamos con el hiper, varios puntos que se pueden abordar, ¿no? En este caso, en el almacén pequeño de Alicorp, los productos más vendidos como aceites y harinas se colocan cerca de las áreas de envío, lo que reduce considerablemente los tiempos de desplazamiento de los operarios. Antes tenían que irse hasta la zona beta, que está al fondo. Ahora se van a la zona alfa, que está cerca del muelle, ¿no? Suponiendo. Entonces, disminuyen lo que son los tiempos, porque si son de mayor rotación, entonces aumentas la productividad y bajas lo que es el tiempo de gestión de pedidos. Verificamos, medimos los resultados obtenidos y comparamos, ¿no? Una vez transcurrido el mes de prueba, Alicorp mide el tiempo de preparación de los pedidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los resultados muestran que el tiempo de preparación de pedidos se ha reducido un 20%, superando el objetivo del 15%. Además, los empleados reportan una mayor facilidad para encontrar y preparar los productos, lo que aumenta la productividad. Gracias a la nueva disposición de productos y la capacitación de personal en tiempo de preparación de pedidos, se disminuye de 3 horas a 2.4 horas. Señores, les pregunto nuevamente, si disminuimos esa cantidad de tiempo, ¿impacta o no impacta? Si disminuimos de 3 horas a 2.4 horas. Claro que impacta. Similar a lo que vimos al inicio de la sesión de hoy, ¿correcto? Al inicio vimos el tema de cuánto me salía el costo de 4 soles por minuto a 3.2 soles por minuto al inicio de toda la sesión, ¿se acuerdan? Hay un impacto significativo. Y si hablamos de que disminuye 3 horas a 2.4 horas, ¿habrá un impacto económico? ¿Habrá una mejora económica? ¿Habrá un ahorro? ¿Sí o no, señores? Según lo que vimos al inicio de la clase. Claro que sí, ¿correcto? Claro que sí va a haber. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿correcto? Poder
diseñar, pero sobre todo argumentar, señores, porque en la práctica no solamente basta con las buenas ideas, hay que argumentar y qué mejor que eh, desde un foco económico financiero, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y actuar, ¿no? Entonces, estandarizamos la solución, que en este caso el resultado fue positivo, los efectos fueron positivos, a todos los almacenes. Si lo aplicamos al almacén pequeño, lo aplicamos a los 5 almacenes que tiene Alicor, ¿no? Entonces, una vez que se implementa el nuevo método a todos los almacenes, se observan las mejoras y se implementan en las otras regiones. Primero a nivel local y luego a nivel región, ¿sí? Entonces, mejoras la optimización de la cadena de suministro y en general de la gestión de inventario. ¿Sí? Hasta ahí, señores, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? Por ejemplo, ahí comentan el tema de un proceso de mejora en una industria láctea. Voy a desarrollarla para la siguiente sesión. De por sí te puedo ir comentando, por ejemplo, en la industria láctea, que es un mundo muy bonito, por ejemplo, tenemos ciertos niveles de grasa, ¿correcto? Los niveles de grasa dentro del producto per se. Entonces, aquí lo que nosotros podríamos pedir son, ¿qué hacemos con la leche o el insumo que no tiene los niveles de grasa que debería tener? ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Si lo vamos a reprocesar, ok, ¿cuánto me cuesta reprocesarlo? O lo vamos a disponer, ¿cuánto me cuesta disponer? ¿Correcto? Y así sucesivamente vamos poniendo ciertos parámetros o evaluando ciertos escenarios y vamos cotejándolos con a nivel de costo, a nivel de productividad, a nivel de calidad, porque acá juega muy importante el tema de la calidad del producto en sí, ¿no? Entonces, de repente podemos nivelar el nivel de grasa de estos productos o de este insumo que de repente no cumple con los primeros estándares. Esto es de primera mano lo que te podría comentar, pero no te preocupes que lo vamos a abordar en la siguiente sesión ya con una estructura mucho más a detalle y con números, ¿sí? Entonces, señores, si se dan cuenta, se puede aplicar mejoras, todo depende de qué exactamente, cuál es la actividad que tú quieres mejorar. Por ejemplo, ahorita que les dije del nivel de grasa, podría ser ¿en qué etapa? En la etapa de resección, ¿correcto? En la etapa de resección de este insumo. Porque cuando llega es que tú vas analizando el nivel de grasa, la calidad, ¿correcto? Porque debes mantener cierta calidad antes de empezar todo su proceso productivo. Porque leche pil, pasteurizada, entre otros, ¿cierto? Entonces, tienes que identificar exactamente qué es lo que quieres mejorar, qué actividad. Porque cuando hablamos de mejora, podemos extendernos un montón. Por eso hay que identificar exactamente qué actividad crítica. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien, señores? Continuamos entonces. Indicadores de desempeño, ¿no? Los famosos Key Performance Indicators, ¿no? Que son indicadores claves de rendimiento, por sus siglas en inglés. Indicadores de desempeño o de comportamiento, ¿no? Para empezar, señores, que un indicador debe ser relevante, medible, accionable y comparativo. ¿De acuerdo? En ese sentido, por ejemplo, nosotros eh, debemos siempre buscar no tener un montón de indicadores, porque, señores, he visto casos por ejemplo, en una empresa de distribución bastante conocida, cuyo gerente de analítica tenía como 10 indicadores y había un indicador que era la media de la media para poder hallar la varianza, etcétera. Unos indicadores que primera vez que había escuchado, por ejemplo, y que al final no te daban un resultado o no te decían qué decisión podías tomar, una acción. Un KPI, señores, tiene que aterrizarse en una decisión también. ¿Por qué? Porque un indicador tiene que obedecer a una palabra que comienza con O. Objetivo. Un indicador te tiene que ayudar a seguir un objetivo. De lo contrario, ese indicador está por gusto, ¿sí? Ahora, tampoco es que voy a quedarme solo con uno o dos indicadores, aunque a veces también ayuda uno o dos indicadores, pero es tener los indicadores necesarios. Si ustedes me dicen si hay un número exacto de indicadores, no existe un número exacto de indicadores. Muchas veces he visto dashboard o tableros de control que tienen 4 o 5, otros que tienen 10 y todos funcionan. Lo que sí les puedo decir es que si, si están manejando un negocio, o son gerentes generales o quieren ver a nivel panorámico de rendimiento de negocio, deben tener al menos 2 o 3 indicadores relacionados con qué? Finanzas, operaciones y comercial. Repito, si están viendo el rendimiento de todo un negocio o quieren hacer el famoso Balance Scorecard, que es el tablero de control a nivel empresa, tienen que tener al menos tres indicadores relacionados con finanzas, con comercial y con operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, pero al final estos indicadores, señores, otro punto importante,
Y incluso yo diría que esa es la primera regla de oro. Señores, si yo ahorita, supongamos, yo soy el jefe de marketing de ITEC, ¿ya? Entonces, yo ahorita establezco un ratio de tasa de, tasa de suscriptores a la página, ya sea Facebook, Instagram, todas las redes sociales de ITEC. Y voy con el CEO y le digo, estos son los indicadores de este mes. Estos indicadores, ¿me dicen algo o todavía falta algo por definir para que recién pueda dar una conclusión? ¿Ustedes qué opinan? Yo soy el jefe de marketing y le digo al CEO de ITEC, estos son las cantidades de suscriptores que hay este mes. ¿Hasta ahí estoy diciendo algo? ¿Ustedes qué opinan? Sí, no, a medias, ¿qué opinan ustedes? Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque falta compararlo con algo, ¿sí? Un indicador, la regla de oro, señores, apúntenlo, es que siempre se tiene que comparar con otro valor. Si yo le digo que este mes hemos tenido 500 suscriptores y que el mes pasado tuvimos 400, ahí recién puedo arrojar cierta conclusión. Y esto es porque tendría que tener un histórico mucho más exhaustivo. Pero si recién estoy empezando, tiene que haber, al menos haber dos valores que puedas comparar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea, señores? ¿Sí? Entonces, esa es una regla de oro que tiene que tener todo indicador, que tiene que ser comparable. Y señores, todos estamos en la capacidad de poder analizar e inventar y crear indicadores que son muy buenos, pero se tiene que comparar, ¿de acuerdo? Se tiene que comparar porque de lo contrario no va a tener utilidad. Y se lo digo así fríamente. El indicador, señores, es un número frío. Lo que haces con ese indicador es lo que vale para la empresa, lo que vale para el gerente o lo que vale para toda la organización, ¿de acuerdo? El indicador es un número frío. Lo que haces con él, lo que haces con ese número, es lo que realmente es tu aporte desde el punto de vista analítico. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Seguimos? Algunos ejemplos de KPIs, por ejemplo, la tasa de defectos, ¿no? El KPI mide el número de productos defectuosos producidos en relación al total, ¿no? Se expresa generalmente como defectos por cada 1000 o 1 millón de unidades. Ejemplo, en una empresa de fabricación de electrodomésticos, el G, de repente, Daewoo, podemos seguir y seguir, la tasa de defectos es de 15 unidades defectuosas por cada 1000 fabricadas. Este KPI puede revelar problemas en la línea de producción o la necesidad de ajustar los controles de calidad, ¿correcto? Igual, el lead time, ¿no? El famoso lead time, el tiempo total que transcurre, para los que están en servicios, apunten esta parte, es el tiempo total que transcurre desde que inicia un proceso, mencionaron ahí transporte, hasta su finalización. Acá, por ejemplo, es ideal para cadena de suministro, operadores logísticos, procesos productivos. Por ahí he visto que hay varios que están en el rubro de operadores logísticos, almacenes, y tiene sentido, tomando en cuenta que de aquí a tan solo menos de 2 meses, en noviembre, ya se abre el puerto de Chancay, que nos va a posicionar a Perú como un hub logístico. Entonces van a haber muchas empresas de almacén y que se gestionen muchos operadores logísticos. Entonces, el lead time va a ser un indicador clave en su operación y en su rendimiento de producción y de negocio, ¿sí? Otro ejemplo, manufactura. Una empresa textil, el lead time mide el tiempo desde que se recibe la orden de confección o el lote hasta el producto final, ¿no? La reducción de KPI significa una optimización en la producción y la distribución, ¿sí? En lácteos podría ser igual. El famoso nivel de satisfacción del cliente, el NPS, ¿no? El KPI que mide qué tan satisfechos están los clientes con el producto o servicio que han recibido. De igual manera, transportes, servicios, pueden también utilizar este KPI. Ejemplo, una tienda online, acá vamos con e-commerce. Después de cada compra se envía una encuesta de satisfacción. Si la calificación promedio de satisfacción es de 8 sobre 10, pero disminuye en cierta categoría de productos, el equipo comercial o el equipo de servicios puede analizar, ¿no? Y corregir los problemas que afectan esa experiencia del cliente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de KPI, el tiempo de entrega, que mide el tiempo promedio que tarda un producto en llegar desde que se hace el pedido hasta que se entrega al cliente final, ¿no? Y este KPI es importante y es fundamental para empresas de logística y distribución. Por ejemplo, su compañero que está en transporte. Aquí tenemos un ejemplo claro peruano. En una empresa de entregas rápidas como Rappi, si el tiempo de entrega promedio es de 30 minutos y los datos muestran que han aumentado 45 minutos en ciertas zonas,
Esto puede indicar problemas de tráfico, disponibilidad de repartidores o un fallo en la planificación de rutas que debe corregirse, ¿no? De igual manera puedes ajustar tu tiempo para las predicciones futuras en cada uno de nosotros los usuarios que vamos consumiendo, ¿no? Entonces son indicadores sustanciales según la naturaleza del servicio en el que estás, ¿sí? De igual manera, si quieren ahí investigar o mencionar algunos rubros en el chat, lo pueden hacer para ir abordando algunos indicadores más, ¿de acuerdo? Entonces es importante el tema de los indicadores. El proceso de implementación de indicadores, señores, porque ya, ahorita estamos hablando de mil y un indicadores, pero ¿cómo se implementa un KPI? Aquí lo vamos a ver a detalle. Primero, identifica los objetivos estratégicos. Antes de definir los KPIs, es necesario que la empresa tenga claro los objetivos estratégicos. Por ejemplo, si una empresa se enfoca en mejorar la satisfacción del cliente, el KPI de satisfacción será clave, ¿no? Definición de KPIs alineados con los objetivos. Se seleccionan KPIs relevantes para medir cada objetivo. Si el objetivo es mejorar la eficiencia operativa, los KPIs como el lead time o el tiempo de ciclo serán críticos, ¿de acuerdo? El proceso de implementación de KPIs. Recolección y análisis de datos. Se implementan sistemas de recolección de datos como RP, CRMs, para asegurar que la información necesaria para medir los KPIs esté disponible y sea confiable, ¿de acuerdo? De igual manera, el monitoreo y seguimiento deben ser revisados de manera constante para detectar los cambios o desviaciones, ¿no? Y finalmente, el ajuste de la mejora continua. Ahora, primero, identifica los objetivos estratégicos. Por ejemplo, ingeniero, quiero mejorar mi porcentaje de mi margen operativo. Finanzas, ¿no? Dimensión financiera. Ok, definamos los KPIs. Por ejemplo, ¿cuánto debe ser lo que tengas tú en tu caja, en tu flujo de caja, en tu cash flow, ¿no? ¿Cuánto debería ser el monto? De igual manera, tu nivel de gastos, tu nivel de provisión, ¿de acuerdo? Todos estos puntos que se pueden abordar y, por supuesto, lo que son los costos del servicio o del producto, ¿no? Que al final impactan directamente en este ratio de tu unidad de negocio. Para esto, vamos con producción, vamos con finanzas, vamos con contabilidad, recopilar toda la información necesaria para estos KPIs. Finalmente, el monitoreo y seguimiento, ¿no? Ok, mira cómo vamos este mes, mira cómo vamos esta quincena, cómo vamos de aquí a 2 meses. Y seguimos monitoreando. Y finalmente, la mejora continua, ¿no? Ajustando los KPIs, mira, creo que nunca vamos a llegar a esta meta, hay que trabajar en la realidad, ¿no? Vamos a disminuir un poquito más la meta para que sea alcanzable y ya poco a poco vamos trabajando de una manera escalonada, ¿no? Con los recursos que vamos obteniendo y cómo vamos mejorando, ¿sí? Entonces, de esa manera trabajamos bajo un orden. Si se dan cuenta, señores, siempre trabajamos bajo una estructura, un proceso, ¿no? Porque siempre tenemos que trabajar de manera ordenada, ¿sí? Ahora, algunas herramientas de mejora continua, de repente para muchos de ustedes les va a parecer conocidas algunas, para otros no tanto. La idea es abordarlas poco a poco, ¿sí? Por eso estamos viendo herramienta tras herramienta, con un ejemplo y poco a poco, ¿sí? Las herramientas de mejora continua son técnicas y metodologías que permiten a las organizaciones identificar, analizar, corregir problemas con sus procesos, con el objetivo de optimizar la eficiencia y la calidad. Ejemplo, el 5S, ¿no? Algunos de repente han escuchado el 5S, ¿no? Que de igual manera es japonés. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsen y Shitsuke, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la metodología como tal, que consiste de igual manera en crear una cultura de acuerdo de orden y clasificación. Por ejemplo, tenemos lo que es el Seiri, clasificar, separar lo necesario de lo innecesario. Profesor, ¿y esto se aplica solo en producción? No, también se pueden aplicar en oficinas, en transporte, en servicios, en cualquier tipo de industria. Particularmente he tenido la oportunidad en la consultora donde gestionamos este tipo de proyectos, de aplicarlos, por ejemplo, en una empresa de marketing, en las oficinas, como también en una empresa avícola, donde se tiene manufactura, en Arequipa. Entonces, es bastante, en sistemas, por ejemplo, le dicen parametrizable, ¿no? Es bastante escalable, es bastante parametrizable, personalizado a cualquier industria, porque al final para eso se creó la metodología, ¿se entiende? Entonces, esa es la idea. El orden, ¿no? Organizar las herramientas, los materiales, los equipos para minimizar los desperdicios. La limpieza, ¿no? Mantener el área de trabajo limpia, en condiciones óptimas, estandarizar, crear esas normas, lo que hablamos hace ya 2 sesiones atrás, ¿no? Estandarizar procedimientos, su compañero mencionó un manual de
de funciones también para que los responsables sepan qué tienen que hacer, ¿no? Más allá del procedimiento como tal, inculcar esta cultura, ¿no? Esta cultura de orden. Sería interesante y sería de mucho valor, de hecho esto lo aplico siempre con las empresas a las que asisto, que las capacitaciones en la inducción de un colaborador nuevo sea también de una metodología 5S y que ya esté implementada. Porque al fin y al cabo tú quieres, desde que llega el trabajador, eh, comenzar con este chip o este know-how de que hay que clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y que se crea una disciplina, ¿no? La autodisciplina en los buenos hábitos para sostener las mejoras logradas, ¿no? Por ejemplo, en una consultora que también tuve la oportunidad de asistir, ellos muchas veces dejaban prendidas las computadoras después de utilizarlas y esto, por supuesto, que generaba un consumo de energía innecesario, ¿no? Entonces, se aplicó una 5S y se pudo ahí optimizar hasta esas cosas mínimas que ustedes, como bien saben, generan gastos, ¿no? Entonces, y repercute en los costos de producto o servicio en este caso. Luego tenemos el análisis causa-raíz, ¿no? Por ejemplo, que se utiliza para identificar la causa de un problema o un efecto, ¿de acuerdo? En lugar de tratar únicamente los síntomas de un problema, encontramos la raíz para corregirla y evitar que vuelva a ocurrir. Hay una estrategia que es la estrategia de los 5 porqués. Me estoy demorando en entregar el pedido al cliente. ¿Por qué? Porque las rutas que utilizo siempre tienen tráfico. ¿Por qué? Porque son las rutas que actualmente mi metodología o mi sistema me arrojan. Ok, entonces, ¿y por qué? Porque utilizo un método antiguo, el Vogel. Entonces vas preguntándote cada vez más y llegas a un problema en específico, ¿no? Entonces tomas acción sobre ese problema. Ok, utiliza el método ANCO o utiliza un método algorítmico para poder establecer ciertas rutas que te permitan realmente poder llegar a tu destino en un tiempo récord, ¿no? Entonces cambiamos de ruta porque hemos cambiado de metodología y por ende tenemos una mejora en los tiempos, ¿sí? Entonces aquí la causa raíz es poder encontrar esa problemática, ¿no? Por ejemplo, en una planta de alimentos se detectó que los paquetes de galletas estaban saliendo de la línea de producción con etiquetas incorrectas. Al realizar un análisis causa-raíz, se descubrió que en el sistema de etiquetado estaba descalibrado, lo que provocaba el error. Entonces se corrigió la calibración y el problema dejó de ocurrir. ¿Mejorando qué cosa? El proceso de etiquetado, ¿sí? Entonces aquí tenemos ahí un pequeño ejemplo, ¿no? El famoso diagrama de Ishikawa, o que también le dicen diagrama de pescado, como pueden ver la figura, ¿no? Que tiene diferentes dimensiones, ¿de acuerdo? Diferentes dimensiones de las causas de un problema, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado, es una herramienta visual que te permite clasificar en diferentes categorías, como lo que mencionamos, mano de obra, método, material, medición, medio ambiente y maquinaria, las causas de un problema en específico. Por ejemplo, en una empresa de distribución de alimentos, los retrasos en las entregas son frecuentes. Y si lo clasificas en dimensiones, estos problemas, mejor dicho, las causas de estos problemas lo podemos segmentar así. Hay un mal diseño de rutas, es decir, el método está mal. Similar al ejemplo que les di. Hay un mal estado de los vehículos, no hay repuestos, maquinaria. Falta de capacitación en el uso de los sistemas, la mano de obra. Medio ambiente, de repente la luminosidad no es la correcta en ciertos espacios. Entonces el colaborador trabaja y le es muy difícil poder tener una alta productividad. Medición, no existen indicadores para este proceso. Hay una falta de KPIs. ¿Se dan cuenta? Material, no tenemos los repuestos para el mantenimiento de las maquinarias o para la reposición. Entonces, podemos ver varias causas que directamente ocasionan, ¿no?, este problema, tienen este efecto negativo. Y así lo vamos midiendo. Ahora, el proceso de implementación de la mejora continua, nosotros podríamos estar hablando de qué. Primero, detectar un problema, ¿no?, en base a identificar, como dije, ¿no?, estas oportunidades de mejora dentro de un proceso productivo, un servicio, una actividad, ¿no?, que está relacionado con la eficiencia, la calidad, los costos o los tiempos de entrega. La selección de la herramienta adecuada, ya sea el 5S, si es un problema recurrente, causa raíz, los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa. Yo recomiendo mucho el diagrama de Ishikawa. De igual manera, para aquellos que están haciendo sus tesis o un proyecto académico, también les recomiendo Ishikawa.
y la implementación, ¿no? La implementación como tal. Si se elige 5S, se comienza clasificando, ordenando el espacio de trabajo, se implementan igual las otras fases, ¿no? Luego ya entramos a un proceso de implementación, ¿no? Monitoreo y seguimiento. Una vez implementado, monitoreamos. Ok, ¿está funcionando lo que estamos haciendo o cambiamos de estrategia? Porque también puede pasar que mapeamos una estrategia o una solución y no te da los efectos que tú esperabas. Porque de repente hay una actividad que recién salió o que no te habías dado cuenta, porque solamente sale ciertas veces. Y eso hay que contemplarlo, por supuesto, para readaptarlo. ¿Sí? También puede pasar. Mejora continua, la idea es siempre optimizar o buscar mejorar cada proyecto, actividad o proceso. Ahora, uno de sus compañeros la sesión anterior mencionó que quería ver o analizar el restaurante, no sé si está conectado, pero lo vamos a abordar, ¿sí? Por ejemplo, una mejora en la productividad en un restaurante. Igual, señores, si ustedes tienen ahí algún proceso, un negocio que quieran de repente analizar para mejora, escríbanlo en el chat que yo gustosamente lo voy a tocar en la siguiente sesión. Ojo, ¿sí? Yo estoy tocando ahorita restaurante porque uno de sus compañeros lo mencionó en la última sesión, ¿sí? Siéntanse en esa libertad para que sea más personalizada la clase, ¿de acuerdo? Entonces, un restaurante de comida rápida ha identificado que los tiempos de espera de los clientes han aumentado, afectando obviamente de manera negativa la satisfacción del cliente y por supuesto que reduce las ventas, ¿no? Típico que los clientes se van porque hay mucho tiempo de espera. Las colas. Incluso también hay una estrategia en relación al método de colas que lo vamos a ver en 2 sesiones más. Los clientes se quejan porque el servicio es muy lento, el restaurante ve que disminuyen las visitas. Entonces, ¿qué puede aplicar? Lo que es el Kaizen, ¿no? Se podría aplicar un Kaizen. Pequeñas mejoras, ¿no? Dígase, por ejemplo, que el chef propone mover el refrigerador de ingredientes cerca de la estación de preparación de ensaladas, para que sea mucho más rápido la gestión, en este caso el proceso de cocción o de cocina, ¿no? Lo que ahorra varios minutos por pedido y agiliza el proceso también, ¿de acuerdo? Del proceso productivo como tal en el restaurante. Entonces son pequeñas mejoras continuas, ¿no? El restaurante implementa el enfoque Kaizen para optimizar sus procesos, reorganizar el área de trabajo de la cocina, eliminar duplicidad de tareas, colocar ingredientes, utensilios más al alcance del personal, que te reduce el tiempo de preparación del pedido, ¿no? Esto, por ejemplo, señores, lo implementó, ¿saben quién? McDonald's. Incluso hay una película de este tipo de casos. McDonald's implementó este tipo de herramientas, ¿no? Y hay una mejora en el flujo de trabajo, ¿no? Una breve reunión diaria con el equipo para identificar obstáculos y proponer pequeñas mejoras en la preparación de pedidos. ¿Saben qué? Vamos a utilizar solamente una bolsa en vez de 2 bolsas. Ok, vamos a utilizar solamente un sticker grande en vez de utilizar 3 stickers o engrampar la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Perdón? Un Lean de repente, ¿no? Eliminar los desperdicios. El equipo utiliza la metodología Lean para identificar y eliminar los desperdicios que no agregan valor. Al analizar los desperdicios detectan que uno de los problemas principales es el tiempo de espera entre la toma de pedidos y la entrega de los ingredientes a la cocina. Entonces se introduce un sistema de gestión de pedidos más eficiente que reduce los tiempos de inactividad entre la toma de un pedido y el inicio de la preparación de la cocina. Ejemplo, el restaurante crea una zona de preparación rápida. Supongamos que por un lado tienes platos y por otro lado tienes hamburguesas, ¿no? Entonces acá hay un espacio solamente para la preparación rápida de hamburguesas o pedidos que salen de una manera mucho más ágil, ¿no? Por la baja complejidad de la preparación de pedido. Entonces, o los pedidos más solicitados también, ¿no? Entonces, con esto reduces los tiempos de espera. Se ajustan los turnos de los empleados, no de los colaboradores, para asegurar que siempre haya suficientes manos durante las horas punta, ¿no? Cuando hay horas punta, ok, cambiamos, hay más turno rotativo o colocamos al personal que está más capacitado para acelerar los tiempos de producción, ¿no? Entonces, todo esto en base a poder eliminar lo que son los tiempos de espera, ¿sí? Six Sigma incluso, ¿no? Por ejemplo, usando Six Sigma y DMAIC, ya esto es un análisis más achorado, ¿no? El restaurante analiza las variaciones en los tiempos de preparación y servicio. En DMAIC, definimos cómo podría ser en este caso. ¿El objetivo cuál va a ser? Reducir el tiempo de espera, ¿correcto? Y asegurar que se entreguen los pedidos a tiempo. Medir. Se recopilan los datos sobre los tiempos de espera durante el proceso de pedido, preparación y entrega con especial atención a las horas pico, ¿no? Acá ya delimitas, ¿no? Defines acá, horas pico. ¿Por qué? Porque en esas horas pico es que se va la clientela, porque en esas horas pico es que no tienes tiempo para poder atenderlos, ¿correcto? Y esto pasa, lo hemos visto siempre.
analizamos, ¿no? Se analiza y se revela que durante los turnos de noche los tiempos de preparación aumentan debido a la falta de personal capacitado. Se mejora un programa de capacitación para los empleados del turno nocturno y se ajustan las tareas para equilibrar la carga de trabajo. Y se controla porque hay métricas, indicadores de tiempo para monitorear los tiempos de servicio en tiempo real para asegurar que las mejoras se mantengan. Entonces, después de la implementación de Mike, los tiempos de preparación de los turnos nocturnos se reducen un 25%. Hay una entrega más rápida y consistente para el cliente. Señores, por ejemplo, ¿saben dónde se puede aplicar este tipo de el Six Sigma, por ejemplo, también? En lo que es operadores logísticos, también servicios, y donde lo he podido ver a primera mano es en una clínica. Por ejemplo, en las clínicas, similar, por ejemplo, a producción, hay turnos rotativos, ¿correcto? Turno mañana, turno tarde, turno noche y turnos completos. Y aquí se hacían tomas de tiempo justamente para poder analizar dónde bajaba la productividad, ¿no? Y en base a ello, pues fuimos analizando si asignábamos más recursos, si hacíamos más capacitaciones, entre otros factores que íbamos gestionando, ¿no? De igual manera, esto repercutía en la programación de los turnos, porque de repente habían, en este caso, personal de enfermería que ya estaba de amanecida. Por supuesto que hay una ley que establece que pueden trabajar el personal de salud cierta cantidad de horas como máximo, pero también analizábamos el rendimiento de cada uno para poder también sincerar, ok, trabajas turno mañana y turno tarde, pero ya no toda una jornada completa hasta turno noche, ¿no? Dependiendo también del rendimiento y de la edad y de muchos factores, pero hay que analizarlo, ¿no? No solamente, ya ok, tú veo que siempre trabajas en estos turnos, te voy a seguir colocando aquí. No necesariamente es así, porque esto afecta la productividad, esto afecta también el servicio que le das, en este caso, a los pacientes, ¿correcto? ¿Se entiende la idea? Entonces es un análisis que se hace, pero es un análisis completo, ¿no? Entonces, de eso va también el Six Sigma. Conclusiones, señores. Mejora de la eficiencia operativa. La implementación de estas metodologías, dígase Kaizen, Lean, Six Sigma, permite optimizar los procesos operativos, ¿no? Reduce los tiempos de espera y aumenta la productividad en el restaurante. La participación del equipo de cambio, ¿no? Como ya vimos, involucremos a todo el equipo, no excluyamos a absolutamente a nadie, señores, ¿sí? En la identificación, resolución de problemas. Solo así, realmente vas a tener esa seguridad de que vas a implementar bien el Kaizen. Y con esto logras el tema del factor tiempo, que ya creo que con esta clase se está quedando más zanjado, que es fundamental. Garantiza la eficiencia operativa, ¿no? Eliminas desperdicios, creas valor, ¿no? Eliminas actividades que no agregas valor. A través del Lean, garantizas una mejor utilización de recursos y mayor satisfacción del cliente. Y finalmente, el Six Sigma, mediante el uso de DMAIC, ayuda a reducir la variabilidad de errores o defectos en los procesos y en el producto y asegura que las mejoras se mantengan en un largo plazo, porque es tan exhaustivo y es tan analítico y lo haces desde todos los peldaños en Six Sigma y ya garantizas un estándar de calidad bastante interesante, ¿no? Bastante sustancial. Es por eso que también es un poco más caro, ¿no? Porque al fin y al cabo te involucra tomar más horas para analizar, a diferencia de las otras metodologías, ¿sí? Entonces, señores, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ok, ahí me dicen que para la próxima semana, una entidad, perdón, para la próxima, claro, clase, una entidad bancaria cooperativa de ahorro crédito. Por supuesto que sí, Kimberly, vamos a trabajarlo. De igual manera, también me comentaron si no me equivoco, la industria de lácteos, ¿correcto? Lácteos, transporte, bancario, ¿alguna industria más, señores? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna industria más? Laboratorio, empresa inmobiliaria. Ok, ok, ok. Laboratorio de calibración de equipos. Qué interesante. Laboratorio de calibración de equipos. A ver, estoy anotando ahí. Lácteos. Bien. Transporte. A ver, ¿tenemos ahí algunas más? O ya con eso. Business Process Management. Podemos abordarlo en la semana, perdón, en la sesión número 5, el DPM. Podemos abordarlo. Informática. Ya, ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Bien, señores. Perfecto. Igual como bien saben, a medida que vayamos trabajando cada una de las sesiones, vamos personalizándolo
con estos temas, ¿no? Con la mejora continua y con estas herramientas, ¿sí? Bien, señores, entonces, bueno, ya aquí les dejo, por supuesto, la bibliografía, como siempre. Si quieren más recomendaciones de libros, etcétera, no duden en comentarlo en los chats cada vez que vayamos abordando cada clase. Y bueno, con esto ya sería todo por mi lado. Espero que les haya gustado, les haya interesado la sesión. Y conmigo ya será para la próxima clase. ¿Sí? Les dejo con mi compañero Félix. Muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Peralta.